Muy bien, prosiguiendo con el tema 12 del extracto del libro 2695 preguntas y respuestas de obligaciones, veremos ahora la teoría general de la responsabilidad civil. Un tema súper importante, muy importante, que tiene como contenido, primero que nada, las generalidades. Hay una vieja máxima en derecho que es puntillosamente seguida por prácticamente todas las legislaciones positivas y también las consuetudinarias o las jurisprudenciales en ambos sistemas, common law y civil law, que dice que todo aquel que causa daño a otra persona o a otro está obligado a separarlo. Y separar significa resarcir, deponer, corregir un daño, un defecto. Por lo tanto, no le está permitido a las personas naturales o colectivas, con su conducta dolosa o culposa, causar un daño a otro. Y si lo hacen, tienen que separarlo. Esto es importante conocerlo. Esto da inicio a la llamada responsabilidad civil. Pero ¿cómo se entiende esta responsabilidad civil? Eugenio von Thur, este alemán, sostiene que es la situación jurídica en la que se encuentra el patrimonio de una persona que ha causado un daño a otra. ¿Para qué? Para reparar ese daño que ha ocasionado. Es una visión patrimonialista. René Sabatier también va por la misma circunstancia. La responsabilidad civil es la que incumbe a una persona natural o colectiva que ha causado daño a otro con su conducta culposa, ya sea por un hecho propio o por hechos de terceros, de personas, de cosas, respecto a las cuales hay obligación de responder. ¿De responder cómo? Personalmente no, patrimonialmente sí. Podríamos seguir citando un montón de opiniones, conceptos de gran parte de la doctrina. Tratemos de ensayar uno propio. Podríamos decir que la responsabilidad civil es la situación jurídica de un patrimonio, obviamente que pertenece, que se atribuye a una persona que ha causado daño a otra, que va a reparar con ese patrimonio esa acción, que transforma a esa víctima en un acreedor y va a proceder la separación de daños y perjuicios ocasionados. Eso es la responsabilidad civil. Teoría general de la responsabilidad civil. La escuela clásica francesa decía o establecía parámetros. Hablaba de la responsabilidad civil contractual. Este existe cuando un deudor no cumple una obligación emergente de un contrato, convenio, pacto, acuerdo, dando lugar al acreedor a que el acreedor acuda a los órganos jurisdiccionales y agreda el patrimonio. Sabemos perfectamente de nuestros estudios de derecho civil en personas, en reales, de que ya se responde solo patrimonialmente, ya no personalmente, ¿no? Esas épocas bárbaras del derecho romano han sido superadas. La otra es la responsabilidad civil extracontractual. Esta emerge del incumplimiento de una obligación, pero no derivada del contrato, sino de otras fuentes: el hecho ilícito, el pago de lo no debido, la gestión de negocios ajenos, el abuso del derecho, la manifestación unilateral de voluntad o cuando la ley así lo determina previamente. Una vez que conocemos eso, veamos cuál es la estructura de la responsabilidad civil. ¿Qué condiciones tienen que darse para que exista responsabilidad civil? Primero, tiene que existir el incumplimiento de una obligación predeterminada. Segundo, ese incumplimiento debe ser culposo. La culpa, ya lo hemos visto en su sentido lato, dolo y culpa propiamente dicho. Tercero, ese incumplimiento culposo debe causar un daño. Hemos dicho que si no hay daño, no hay nada que separar. Por lo tanto, jamás va a surgir la responsabilidad civil. Cuarto, ese incumplimiento culposo debe ser ilícito, es decir, no reconocido por el ordenamiento jurídico. Culposo o ilícito, ya les he explicado. Quinto, debe existir el vínculo de causalidad física o jurídica entre ese incumplimiento y el daño ocasionado a la víctima.
Esto nos lleva a pensar la naturaleza y caracteres de la responsabilidad. La naturaleza jurídica de la responsabilidad civil es enteramente patrimonial. Desde el momento en que el deudor no cumple, incurre en un incumplimiento culposo. Surge contra él una nueva obligación, que es reparar el daño ocasionado. ¿Por qué? Porque a nadie le está permitido causar con dolo o culpa un daño a otra persona, y si así lo hace, está obligado a reparar. Las características que tiene esto son: primero, la responsabilidad civil tiene la idea de reparación, no de sanción, no de castigo. Esto es totalmente diferente al derecho penal. Segundo, tiene un carácter privado. Requiere que la víctima tenga que acudir a los órganos jurisdiccionales y probar haber sufrido un daño. Tercero, como es eminentemente patrimonial, el civilmente responsable no solo el culposo realmente, no solo repara daños ocasionados con su conducta, sino también repara daños ocasionados por cosas o por personas respecto a los cuales él debía o debería haber guardado control o vigilancia. Las diferencias entre las responsabilidades civiles y penales son variadas y seguramente muy conocidas, pero las indicaremos para refrescar esos conocimientos. Primero, el delito es de acción pública. En cambio, la responsabilidad civil es de carácter privado. En materia penal hay grados de culpa. En materia civil lo único que importa es la extensión del daño a reparar. Tercero, o tres, la responsabilidad penal es normalmente intuito persona. En cambio, en materia civil es impersonal. 4. La edad es diferente, obviamente para la atribución de responsabilidades es diferente en ambas materias. Obviamente esto es cambiante. La jurisprudencia latinoamericana, europea, continental tiene también diferentes modalidades al respecto. En ambas materias, en penal y en civil. 5. En materia penal hay un tipo y en civil hay una conducta genérica. Es algo que está ahí determinado. Clases de responsabilidad civil. Tomando en cuenta la naturaleza de la obligación incumplida, la responsabilidad puede ser contractual o extracontractual. Tomando en cuenta el origen del daño, hay responsabilidad civil subjetiva y responsabilidad civil objetiva. Veamos la responsabilidad civil contractual. Eso es el incumplimiento de una obligación, de una prestación traducido en un contrato, convenio, pacto, acuerdo. Las dos partes ponen en un contrato conmutativo bilateral, ¿se acuerdan? Sinalagmático, ponen prestaciones para ambas partes y si uno de ellos no cumple, en ese contrato ha incluido en responsabilidad civil contractual. Y extracontractual, responsabilidad civil extracontractual, es aquella que está al margen de un contrato. Ya hemos dicho, normalmente provenientes de un hecho ilícito. Veamos ahora la responsabilidad civil subjetiva. Para que una persona sea civilmente responsable, en la llamada responsabilidad civil subjetiva, no basta, no es suficiente que incurra en un incumplimiento y que ese incumplimiento cause daño, sino que además de eso, tiene que deberse a una conducta dolosa o culposa. Reitero, la responsabilidad civil subjetiva opera no solamente cuando se incurre en un incumplimiento y se causa daño, sino que además la conducta debe ser dolosa o culposa. En cambio, un paréntesis, esa es la tesis, la teoría inserida en nuestro Código Civil.
La responsabilidad civil objetiva es aquella en la que se hace responsable a una persona por el solo hecho de haber causado daño, haya o no haya incurrido en conducta culposa. Qué pena, no quería hacerle daño, pero lo hizo, qué pena, pague. En cambio, en la otra no, tiene que haber esa conducta culposa. Seguramente muchos de ustedes estarán preguntándose, vamos a volver sobre el tema, estarán preguntándose por qué uno y por qué el otro, porque responden escuelas diferentes. La primera subjetiva es enteramente francesa y la segunda alemana es objetiva y se causa daño. Nosotros tenemos en materia de derecho aeronáutico la responsabilidad civil objetiva. Y sin embargo, en materia de derecho civil no. Hay que unificar, hay que mejorar. Es labor de las próximas generaciones. Con esto terminamos el tema 12, un tema corto y nuevamente, aunque parezca cansino y machacón, me disculpo por no extenderlo mucho más, porque el gran problema está después en la visualización. Muchas gracias. Inmediatamente pasamos al tema 13. Permiso.